Tengo en la línea telefónica a uno de los mejores abogados penalistas en este país, es el doctor Gabriel Regino. Gabriel, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Al contrario, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. ¿Qué pasa si se me cae algo a las vías del metro? ¿Me pueden detener? Bueno, el hecho de que se nos pueda caer algún objeto hacia las vías del metro, ya sea porque al estar abordado, generalmente ocurre, hay empujones, inclusive también al salir del vagón del metro, la concentración de gente puede llevar a que uno pierda el control de los artículos que lleve en la mano o que lleve cargando, sea un paraguas, un teléfono celular, cualquier tipo de objeto. El hecho de que éste caiga a las vías del tren puede generar pues alguna incidencia de carácter eléctrico, pero no es una conducta delictiva. No hay un delito en el que se encuentre una persona que intencionadamente haga el arrojamiento de un objeto para impedir el funcionamiento de ese sistema de transporte. Un accidente, como los que ocurren a diario en el metro, donde las personas llegan a perder objetos que se les caigan, involuntariamente, no es un delito. Y lo que ha estado haciendo la Guardia Nacional de detener a personas porque se les cayeron sus celulares, a una persona que se le cayó una bufanda, son abusos de autoridad, es un exceso que se está cometiendo al criminalizar ahora a los usuarios de ese medio de transporte y responsabilizarlos de los incidentes que se presentan como consecuencia de esos objetos caídos a las vías. Oye, dime algo, si de pronto se me cayó algo y me están acusando de que yo lo quise tirar, de que fue a propósito, pues es la voz de la autoridad contra la voz del ciudadano. ¿Qué pasa ahí? Ahí sería prácticamente que estaríamos regresando, aunque ya no sé qué tan válido es decir regresando o reforzando la ideología punitiva de la Inquisición, donde hay que demostrar su inocencia es la persona que ha sido detenida. Lo que está ocurriendo en el metro no es cosa menor, Luis, auditorio, porque es una regresión a un autoritarismo penal que pensamos que ya se había erradicado, y ahora la sospecha de que la persona a quien se le cae un celular es probable responsable de un delito y lo detienen, eso está fuera de toda proporción, y no solamente en los estándares nacionales, sino inclusive internacionales, porque un incidente de esa naturaleza no debe ameritar bajo ninguna circunstancia que un ciudadano sea retenido, privado de su libertad. La interpretación que hace la autoridad federal, le hace Guardia Nacional, de que cometió un delito. Llevarlos ante el Ministerio Público a que rindan entrevista, a que en sus actividades personales, sus datos privados, para que después, en uno de los casos, por ejemplo, de la señora de las aspas, la vinculen a un proceso penal que no sabemos cómo se va a defender, porque sabemos que a quienes están deteniendo, desafortunadamente, son precisamente a personas vulnerables, mujer, mayor y sin empleo. Sí. Entonces, ve nada más lo que se está produciendo. No, iba a reparar la lavadora, o sea, ibas a reparar la lavadora con las aspas en el metro, o sea, evidentemente, pues no es una persona que tenga los recursos suficientes para pagar una defensa que puede llegar a ser muy onerosa cuando te tienes que enfrentar a todo un aparato de justicia que te está acusando de sabotaje a las vías de comunicación. ¿Cuáles son los delitos por los cuales acusan a las personas, por cierto? ¿Cuál técnicamente es el cargo y a qué podrían enfrentarse si no pueden defenderse bien y terminan culpables? Con mucho gusto. El delito que se está imputando a las personas a quienes accidentalmente se les llega a caer algún objeto en el metro es el de ataques a las vías de comunicación. Este delito está previsto en el Código Penal local, en el Código de la Ciudad de México, y tiene diferentes penalidades. Pero vean ustedes,
Entre ellas se encuentran de 2 hasta 6 años de prisión. Y esto va a depender, desde luego, de que la Fiscalía acredite que hubo una intencionalidad de generar ese incidente, ese bloqueo, esa suspensión del servicio. Pero pareciera que ahora quien tiene que demostrar que es inocente, contrariamente a la Constitución, son los usuarios que lamentablemente han sido detenidos. Hay otra cosa que está permanentemente en las dudas de nuestro auditorio, y es ¿qué pasa con los guardias nacionales que me están grabando? O sea, entendemos que pues hay cámaras en el metro, pero hay muchos guardias nacionales que están grabando y que están usando sus teléfonos, no sabemos si los de la corporación o los propios, y pues están grabando, y hay gente que se siente intimidada porque los soldados están grabándolos. ¿Qué pueden hacer ahí? Sí, ese también es un tema sumamente delicado, porque estamos, si bien es cierto, en un espacio público, lo cual es irrebatible, y que existen cámaras de vigilancia, se entiende. Lo que no se entiende es por qué la autoridad de policías de la Guardia Nacional están haciendo filmaciones de las personas. Uh-huh. Quienes tienen que justificar el por qué lo hacen es precisamente el personal. Tiene que decir cuál es su fundamento, cuál es el objetivo de esas videograbaciones y cuál es el destino que se le está dando a las mismas. Ahí no pueden aducir bajo ninguna circunstancia que son temas de seguridad nacional, porque la Guardia Nacional no tiene competencia para temas de seguridad nacional en cuanto al metro, por ejemplo, en cuanto a los ciudadanos. Entonces ahí sí tenemos una intromisión del Estado a través de la Guardia Nacional uh-huh. en lo que puede ser la intimidad de las personas, que vuelvo a insistir, el que estemos en un lugar público no legitima por sí a que la autoridad llegue a filmar a las personas. Tiene que explicar el por qué lo está haciendo, para uh-huh. qué lo está haciendo. Tiene que respetar el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos. Aquí hay muchas preguntas del auditorio. Gabriel, repetimos el teléfono, 5571-131337. Va de nuevo, 5571-131337. El WhatsApp está abierto para todos. Nos dicen aquí, bueno, ¿qué pasa con las personas que hemos visto todos en algún momento, que sí intencionalmente tiran algo? A lo mejor no con la estrategia de descarrilar el tren, pero pues que traen una lata y la avientan, o que traen una basura y la avientan. ¿Están cometiendo un delito, una falta administrativa? ¿Se pueden ir a la cárcel? Bueno, sí se van a presentar esos casos, como lo bien nos has referido, pero desde luego que arrojar basura a las vías del metro, eso constituye una infracción de carácter administrativo que debe ser sancionada por el juez cívico, ya sea con un arresto hasta por 36 horas o correspondiente. Entonces, sí se tiene que distinguir y recordar que lo que es el derecho penal o lo que es la aplicación de delitos es la instancia a la que se tiene que recurrir, porque los delitos o el derecho penal no se creó para resolver conflictos sociales de todo tipo. Y lo que estamos viviendo ahorita uh-huh. en la Ciudad de México ya es prácticamente una especie de psicosis de que a todo lo que suceda aplicar al sistema penal. Uh-huh. Si hay un incidente en el metro, lo llenamos de guardias nacionales, detenemos a las personas, los acusamos de sabotaje, los acusamos de ataques a las vías de comunicación, y no, esa no es la forma. No se va a educar, el derecho penal no se creó para educar a las personas que cometen faltas cívicas. Uh-huh. Para eso hay un juez cívico, precisamente para ese tipo de infracciones. Una cosa es tirar basura y otra cosa, no sé, es a lo mejor aventar otro tipo de objetos, porque aquí hay una persona bien enojada que dice que no es cierto, que todo es delito, que es como si arrojas algo para descarrilar el tren o con la intención de descarrilar el tren. Digo, no creo que alguien realmente piense que si avienta una lata, pues va a descarrilar el tren, pero a lo mejor habrá alguien que quiera tener otra intención, aviente algo más grande, no sé, una tele, no sé, o sea, en algún punto por aventar algo al metro puede ser un delito. Ahí tienes toda la razón en los ejemplos que estás utilizando, porque para que se pueda configurar la obstrucción del servicio es que se genere precisamente por un medio que sea eficaz para ello.
para interrumpir el servicio, porque ya no pueden andar los vagones, ahora sí que el metro ya no puede avanzar. Tendría que ser algo que obstaculice su paso. Pero cuando algo cae accidentalmente y se hace un corte y tienen que parar momentáneamente el servicio, eso es un incidente que no es un delito. Una visión extrema a ese hecho. En esta visión extrema, fíjate nada más, y entiendo que algunos mensajes llegan, la verdad, con una carga política importante, pero hay quien está comparando tirar basura con bloquear las vías del ferrocarril, como lo que sucedía con las vías de Michoacán, Gabriel. ¿Se puede comparar? No se puede comparar, porque caeríamos precisamente en ese riesgo de la expansión del derecho penal y decir, ya inclusive el usar el metro por muchos usuarios le provoca daños al metro y por lo tanto todo aquel usuario que entre de más en un vagón del metro cometerá un delito. No podemos llegar a esos extremos. Tenemos que tomar en consideración que si bien existe el delito a ataques a las vías de comunicación y los medios de transporte, es porque esos ataques se hacen con la intención, con el deseo, con la voluntad, pedir que funcionen. Esa es la esencia. Entonces, por ejemplo, el poner en las vías vigas que impidan que avance un metro, eso sí tiene que ver con un ataque a las vías de comunicación, porque lo que están buscando es impedir que avance. Pero vigas. El hecho de que haya incidentes, de que se cae la basura o se le cae el bote, no, sí. Estamos yendo, insisto, a extremos muy graves por una cuestión de carácter política. Buen día, ¿qué pasa con los vendedores del metro? ¿Están cometiendo delitos? ¿Los puede detener la Guardia Nacional? Tampoco pueden ser detenidos por la Guardia Nacional, porque recordemos que vender cosas en los vagones, en los andenes, constituiría una falta administrativa. Tendrían que ser remitidos al juez cívico, y para eso precisamente es que en el metro existía la policía auxiliar industrial encargada de aplicar esa reglamentación. Es decir, señor, usted no puede estar aquí vendiendo, lo va a tener que remitir al juzgado cívico, etcétera. Ahora imagínate, Guardia Nacional venga a sustituir el trabajo de esas policías, que es muy respetable, y se convierta en un medio de transporte para llevar a personas al juzgado cívico. A eso estaríamos reduciendo una Guardia Nacional que se creó para proteger la seguridad interior del país. Pues vamos a seguir muy de cerca este tema, muchos comentarios. Gabriel, te aprecio que nos hayas tomado esta llamada telefónica, es el doctor Gabriel Regino. Te seguimos en tus redes, Gabriel. @Gabriel Regino. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias, muchísimas gracias. Es el doctor Gabriel Regino, es uno de los abogados penalistas más destacados en este país.